En el sistema de encendido transistorizado con contactos, adicional a ya no tener un condensador porque ya no va a saltar chispas parásitas en los platinos y que el platino va a alimentar de manera directa a un módulo en lugar de la bobina de encendido, nosotros vemos que al interior del módulo de encendido nosotros vamos a tener algunos elementos adicionales. Vamos a tener unas resistencias. Vamos a tener una resistencia 1 y 2 y una resistencia 3 y 4. Estas resistencias van a ayudarnos al funcionamiento, a controlar los voltajes con los cuales va a funcionar este módulo electrónico. Entonces, aquí en ese módulo electrónico va a tener estas resistencias, va a tener un interruptor y adicional va a tener el transistor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con los platinos? Entonces, los platinos lo que vamos a hacer es cerrar el circuito a tierra y va a permitir que se alimente, que haya una alimentación de voltaje aquí en el transistor. Entonces, como el transistor va a tener voltaje en la base, va a permitir el paso de la corriente desde la bobina para que cierre el circuito en la tierra. Entonces, ya este de aquí ya no controla directo la bobina, sino controla al transistor. Entonces, con eso ya los platinos ya no van a soportar unos amperajes muy elevados. Ya vamos a reducir el desgaste que se produce en estos elementos, como nosotros hablamos. En los contactos de los platinos se va a producir desgaste. Por el hecho de que va a estar abriéndose y cerrándose, por el contacto es un desgaste que se produce. Pero adicional, como saltan unas pequeñas chispas eléctricas, se produce un mayor desgaste, incluso se produce óxido. Por lo tanto, este tipo de sistemas de encendido transistorizado con contactos, porque todavía se mantienen los platinos, la ventaja que tenemos es que ya reducimos el mantenimiento que debemos realizar al vehículo, una de las principales. Entre las otras ventajas que nosotros tenemos es la siguiente, que ya como ya hablamos, el voltaje la corriente que va a circular por los platinos ya es solamente de miliamperios, mientras que en el encendido convencional el voltaje que circula por los platinos es de 4 a 5 amperios, un voltaje que si comparamos es un voltaje mucho más elevado. Existe una mayor tensión disponible en las bujías, entonces aumenta el voltaje que nosotros vamos a tener para que salte la chispa. Entonces, con esto, al momento que nosotros introducimos estos transistores al sistema de encendido, nosotros mejoramos la eficiencia con la cual va a trabajar. Prácticamente el resto van a ser los mismos componentes, pero vamos a tener una mejor calidad en la chispa que va a saltar en las bujías. También que debido a que los platinos o el ruptor ya no va a estar soportando las mismas condiciones de trabajo, se utiliza un ruptor de otro tipo, uno que se dice unos platinos de rebote. Entonces, con esto lo que nosotros hacemos es que vamos a tener unos mejores saltos de chispa. Vamos a poder hacer saltar más chispas por minuto. En total vamos a poder hacer saltar unas 24,000 chispas por minuto. O sea, podemos tenerle el vehículo funcionando unas revoluciones extremadamente altas, que es una de las desventajas con el sistema de encendido convencional, que al aumentar las revoluciones ya llega un punto en el que el encendido convencional ya no puede hacer saltar la chispa a tiempo y el motor ya no puede seguir funcionando. En cambio, con este sistema transistorizado, el número de revoluciones que puede alcanzar el motor es mucho mayor. El mantenimiento se disminuye, eso ya hablamos. Y también en la bobina podemos utilizar bobinas con menor resistencia, con menos espiras, con lo que podemos tener un campo magnético mucho más fuerte en la bobina. Y ya no tenemos el condensador, porque como ya no está conectado a los platinos directo a la bobina, sino
al transistor, ya no va a saltar las chispas en los contactos de los platinos. Por lo tanto, ya el condensador ya no necesitamos. Unos problemas que tenemos con este sistema es que depende bastante de las revoluciones. Que asimismo el funcionamiento no es tan uniforme. No vamos a tener la misma calidad de chispa a bajas revoluciones que a altas revoluciones. La chispa va cambiando un poco, no vamos a tener la misma calidad. Peligrosidad de uso de bujías que se aíslan. Entonces aquí, como el voltaje que salta es mucho mayor, llegamos a tener el problema de que se pueden dañar con mayor facilidad las bujías. Si usamos el mismo tipo de bujías, por lo tanto necesitamos usar unas bujías un poco más reforzadas. Las oscilaciones, bueno, esto ya probablemente la última unidad que hablemos específicamente sobre señales y el uso del osciloscopio, estaremos viendo eso aquí. Y el consumo de corriente es mucho más elevado, por lo tanto aquí con este sistema de encendido necesitamos tener un alternador un poco más fuerte y una batería de mayor capacidad. El siguiente sistema de encendido que nosotros tenemos es el encendido transistorizado sin contactos. En el sistema de encendido transistorizado con contactos todavía manteníamos los platinos. Esos eran los contactos mecánicos que todavía teníamos. Pero con este de transistorizado sin contactos, nosotros ya eliminamos los platinos. Ya no tenemos por qué utilizar los platinos. La función que realizaban los platinos la generan unos elementos electrónicos que se llaman los generadores de impulsos, que hacen la función de los platinos, que indican al módulo electrónico cuándo debe hacer saltar la chispa. Entonces aquí nosotros vemos que en vez de los platinos tenemos aquí una rueda metálica y un elemento que dice sensor de efecto Hall. Entonces de aquí, en vez de salir solamente un cable, ya salen 3 cables que van a ir al módulo electrónico, y este módulo electrónico va a ordenarle a la bobina de encendido cuándo debe prenderse, cuándo debe hacer saltar la chispa, cuándo debe estar cargándose, etc. Todo eso le va a indicar el módulo de encendido, de acuerdo a la información que le dé este sensor de efecto Hall o generador de efecto Hall. Entonces aquí nosotros eliminamos completamente esa parte mecánica de los platinos, con lo que eliminamos una parte que está sometida a desgaste y utilizamos elementos electrónicos que son mucho más confiables. Entonces, este generador lo que hace es enviar la señal al módulo electrónico, y el módulo electrónico, mediante el transistor, es el que maneja la bobina, que le alimenta la bobina o le desconecta la alimentación a la bobina para que salte la chispa en las bujías. Entonces nosotros para esta tarea de indicarle al módulo cuándo debe hacer saltar la chispa, nosotros utilizamos 2 tipos de generadores. Los generadores del tipo inductivo y los generadores de tipo Hall. El generador de impulsos de tipo Hall, el funcionamiento, si nosotros destapamos un distribuidor con este tipo de elementos, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que en vez de los platinos tenemos esto de aquí. Tenemos una placa metálica sobre la cual van a estar unos imanes y un tambor obturador, que este va a ser la función de la leva. En vez de la leva vamos a tener este tambor que a medida que va girando el cigüeñal, también va a estar girando este tambor. Este se llama de efecto Hall
porque así es el nombre que tiene un fenómeno físico. Así como hablamos del magnetismo, de que cuando pasa electricidad por medio de un conductor se genera un campo magnético, nosotros tenemos el efecto Hall, en el cual si nosotros tenemos dos imanes y en la parte del medio le ponemos un elemento que se llama semiconductor, un material semiconductor, en este caso antimoniuro de indio o derivados similares. Entonces, si nosotros ponemos este semiconductor a la mitad de un campo magnético y le conectamos un voltímetro, nos va a dar un voltaje. Y este es el efecto que nosotros vamos a utilizar aquí para indicar cuándo debe funcionar la bobina. Entonces aquí tenemos el generador de efecto Hall y aquí le vemos un poco más ilustrativo para ver cómo va a funcionar. Y lo que tenemos es lo siguiente. Vamos a tener algunas partes aquí en este generador. Tenemos unas paredes metálicas, que es la parte de aquí del obturador. Esta parte de aquí. Tenemos una pieza conductora. Tenemos el circuito integrado. Tenemos el entrehierro, que vendría a ser solamente el espacio que hay, y un imán. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tener aquí un imán permanente y aquí vamos a tener otro imán, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que teníamos en esta gráfica de acá, que como tenemos dos imanes, va a pasar un campo magnético de un lado a otro. Y el punto 3 que tenemos aquí va a generar un voltaje de acuerdo al campo magnético que va a recibir. A medida que va a girar el distribuidor, estas paredes se van a ir moviendo y va a llegar un punto en que esta pared se va a poner justo en medio de los dos, en medio del campo magnético. ¿Qué es lo que va a hacer? Que le va a cortar el campo magnético. Y como le corta el campo magnético, ya no va a generar voltaje. Entonces ahí el voltaje que se genera pasa a ser cero. Sigue girando esto hasta que llega hasta la siguiente abertura. Otra vez el campo magnético pasa de un lado al otro y se genera un voltaje. Sigue girando, se pone la pared, corta el campo magnético y el voltaje se hace cero. Sigue girando, aparece un hueco, el campo magnético puede pasar y se genera un voltaje, y así de manera infinita. Entonces, eso es lo que nosotros utilizamos para indicar cuándo debe saltar la chispa. En vez de tener las esquinas de la leva del sistema de encendido convencional, nosotros aquí tenemos estos espacios que van a indicar cuándo va a estar conectada conectado nuestro elemento, conectado nuestra bobina. Eso aquí vemos el despiece del distribuidor, que en vez de los platinos tiene este generador, que van a estar en la parte interna del distribuidor. Y como ya les mencionaba, lo que nosotros vamos a tener de este generador de efecto Hall es esta gráfica, por así decirlo. Que vamos a tener una gráfica de voltaje, vamos a tener una onda cuadrada. Entonces aquí en este punto de acá arriba vamos a tener 5 voltios. Cuando se tape el flujo magnético, cuando aparezca esa pantallita en medio de los dos imanes, el voltaje va a caer a cero. Cuando llega al espacio entre las paredes, otra vez el voltaje va a subir a 5 voltios, después otra vez se va a hacer cero, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que le va a enviar el generador de efecto Hall, le va a enviar al módulo del sistema de encendido. Esta señal de aquí. Y el módulo de encendido, en base a esta señal, le va a hacer funcionar a la bobina de encendido. Como ustedes ven, incluso aquí en esta gráfica ya les indica
que el momento que pasa de 5 voltios a 0 voltios, en ese momento va a saltar la chispa. Otra vez permanece en 0 voltios, después llegamos a 5 voltios. Llegamos a 5 voltios, cuando otra vez pasa de 5 voltios a 0 voltios, en ese momento se va a dar el salto de la chispa en la bobina. Entonces, con esta señal es que el módulo electrónico va a determinar cuándo debe hacer saltar la chispa o cuándo debe alimentar o no a la bobina de encendido. Entonces, bueno, aquí les he puesto el de lo que era en el sistema de encendido convencional. Lo que teníamos eran los platinos, que el platino cerraba el circuito de alimentación a la bobina primaria, al bobinado primario. Y cuando los platinos se abren, el magnetismo que estaba aquí va a hacer que salte corriente en el punto de acá, y ahí salta la chispa en la bujía. Entonces, en vez de nosotros tener estos platinos, lo que vamos a tener es nuestro módulo electrónico que va a cerrar el circuito para que se cargue la bobina, y de ahí le va a abrir el circuito para que se descargue en el bobinado secundario y salte la chispa. Entonces, conectado en la forma de conexión que nosotros vamos a tener es esta de aquí, que vamos a tener el distribuidor, lo que ya teníamos, y el eje va a estar unido a nuestro generador de efecto Hall, del cual van a seguir 3 cables que van a entrar directo al módulo de encendido o a una unidad de comando independiente. Eso generalmente lo vamos a encontrar que va a estar atornillado a la pared justo detrás del motor. Un vehículo que utilizaba este sistema de encendido con generador de efecto Hall es el Chevrolet Vitara de los años 90, el 5 puertas. Ese utilizaba este tipo de encendido, tenía un distribuidor y tenía un generador de efecto Hall con este módulo de encendido. Otro generador que nosotros tenemos es el generador de impulsos por inducción. Ustedes ya le ven que aquí tiene una forma diferente. Tiene una forma como de araña. Tiene este de aquí que tenemos aquí en el ejemplo, que tiene unas 4 patas diferentes. Entonces, este generador de impulsos por inducción lo que hace es generar la señal eléctrica mediante magnetismo, mediante un flujo magnético, pero es diferente al efecto Hall. En sí, lo que nosotros vamos a tener con este tipo de generador de impulsos es lo siguiente. Vamos a tener un tipo de estrella, un rotor de acero, y vamos a tener unas puntas metálicas que van a funcionar con electroimanes, que está un pequeño bobinado pasado aquí que va a generar un campo magnético. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Cada vez que se acerque la punta de aquí del rotor a estas puntas que tenemos aquí de un núcleo magnético con un bobinado, lo que va a hacer es va a generar un voltaje. Este voltaje es diferente al que nosotros vimos con el generador de efecto Hall. En el generador de efecto Hall, si ustedes ven aquí, la forma el voltaje que tenemos es un voltaje estable de 5 voltios, 0 voltios, 5 voltios, 0 voltios, una forma de onda recta. Mientras con el inductor nosotros el voltaje que tenemos es un voltaje gradual, que va aumentando poco a poco, llega a un punto y de ahí baja, se hace negativo, empieza a subir, llega a 0, de ahí otra vez se repite. Entonces es una forma de onda analógica. Bueno, esos términos ya lo veremos posteriormente. Entonces, este generador de inducción
lo que va a hacer es enviar de igual manera la señal al el módulo de encendido, y el módulo de encendido, basándose en la señal, va a llegar un punto, digamos, que cuando ya siente que baja el voltaje, que se hace cero, en ese momento va a saltar la chispa. Entonces se va a repetir igual que en el generador de efecto Hall. Con estos generadores de impulsos, como ya les mencioné, lo que cumplen la función del platino, la función de indicar cuándo debe saltar la chispa. No, no debe saltar a destiempo, debe saltar en el momento exacto la chispa. Y es lo que se encarga estos generadores de impulsos. Estos tipos de elementos ya se encuentran en vehículos con sistemas de encendido transistorizados más o menos a partir de los años 90. A partir de esos años nosotros ya vamos a tener sistemas de encendido de este tipo hasta casi mediados de los años 2000, que ya se utilizaron netamente electrónicos. Entonces, estos generadores de impulso de efecto Hall y generador de impulsos inductivo tienen un funcionamiento diferente. El uno tiene paredes que interrumpen el flujo magnético, y el otro, para que funcione, tiene que llegar estas patas del rotor tienen que pasar cerca de un imán, y este imán va a generar la señal. Son señales diferentes, por lo tanto no podemos, debemos utilizarlos solamente con módulos que estén preparados para trabajar con uno o con otro tipo. Por ejemplo, si tenemos un vehículo que funcione con este tipo de generador de impulsos de efecto Hall, no podemos poner un módulo del generador de tipo inductivo. O si tenemos uno con generador inductivo, no podemos poner un módulo de efecto Hall. Entonces tenemos que utilizar los elementos para lo que fueron diseñados. Listo. Aquí, en manera de resumen, aquí vemos cómo es la parte de la conexión del sistema de encendido transistorizado con contactos. En donde tenemos aquí cómo va conectado los platinos, van conectados al módulo de encendido, y el módulo de encendido está conectado a la alimentación de la batería positivo, y va a estar conectado a la bobina de encendido. Aquí tenemos el generador de efecto inductivo, y aquí tenemos un módulo electrónico, cómo está compuesto en la parte interna. En la parte interna todo se reduce a tener resistencias. En este caso tiene 7 resistencias, 3 transistores y un condensador, y eso es todo el módulo electrónico. Están conectados de esta manera, y eso es lo que controla el salto de la chispa en el vehículo. Listo, señores. Entonces el día de hoy hemos revisado acerca de este tipo de sistemas de encendido con distribuidor, haciendo un pequeño recuerdo del encendido convencional, el encendido transistorizado con contactos y el sistema de encendido sin contactos, con sus dos tipos de generadores, el generador de efecto Hall y el generador de tipo inductivo. De momento, esto no profundizo demasiado en cada uno de estos generadores, en la onda que estos generan, porque eso lo estaré topando con mayor detalle en la última unidad de la materia, que vamos a hablar acerca de sensores y señales, y también el uso del osciloscopio automotriz. El sistema de encendido sin distribuidor lo estaremos hablando la próxima semana. O sea, este tipo de encendido sin distribuidor es el que se utiliza en los vehículos actuales, en los que ya el distribuidor ya no nos sirve de nada tener ese elemento mecánico adherido al motor, sino simplemente mediante sensores y señales, la computadora
determina cuándo debe saltar la chispa y hace funcionar a las bobinas. Listo, señores. Entonces, para la próxima clase va a haber una pequeña actividad. Les voy a subir una lectura a Educay y ustedes ahí van a tener que leer y redactar las ventajas y desventajas de cada uno de los tres sistemas de encendido que vimos hoy día. El convencional, el transistorizado con contactos y transistorizado sin contactos. En ese documento van a ver que se hace referencia a todo eso. Listo, señores.